Buenas, aquí estamos en otra ocasión con otro entrenador. En este caso tengo conmigo a Diego Blázquez. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos para una entrevista deseada y esperada, ya lo sabes. Bueno, pues nada, os cuento un poquito. Bueno, mi nombre es Diego. Yo tengo ya 40 años para 41. Empecé a entrenar, bueno, empecé a hacer cositas, no a entrenar con 14, 15 años en mi cole. Y bueno, soy entrenador superior, he hecho todos los cursos que existían hasta el momento. El curso de entrenador superior lo hice en el 2013, que yo creo que fue de los últimos que hubo con el formato que había de 2 semanas, ahora han cambiado. Y bueno, he entrenado prácticamente todas las categorías hasta nacional, desde Benjamín de primer año hasta nacional femenino, en este caso fue, y tanto masculino como femenino. Ahora estoy un poco más enfocado en el baloncesto masculino, en el Club Baloncesto Alcobendas, llevo el cadete de primer año y estábamos ahí luchando por eludir el descenso hasta que vino el parón. Perfecto, pues vamos con la primera. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste empezar a entrenar? Pues mira, tenía 14 o 15 años, no me acuerdo, y en mi colegio nos ofrecieron a un amigo mío que era de mi equipo de baloncesto, muy friki él, y yo también, a llevar un Alevín C masculino. Te puedes imaginar cómo era un Alevín C masculino en un colegio donde hace ya no sé cuántos años, 25 años, la gente jugaba al fútbol solamente. Y nada, nos animamos y te voy a decir la verdad, porque nos ofrecían 1.500 pesetas al mes, 9 eurazos al mes. Con 14, 15 años, por aquel entonces, con 1.500 pesetas podía salir todo el mes. Así que nos pareció una idea muy buena y ahí nos metimos. Fue por cubrir el hueco que teníamos a mediodía entre las clases del instituto, porque nosotros teníamos clase por la mañana y por la tarde, y por ese dinerillo empecé así. Luego ya cambiaron mucho las cosas, pero esos fueron mis inicios. A veces no es lo que te motiva a hacer las cosas, sino lo que te motiva a seguir en ellas, ¿no? En mi caso, pues 3 años después hice el primer curso de entrenador y gracias sobre todo a un profesor, a José Ortiz, que casi nadie lo conocerá, ahora es representante de jugadores, entre otros fue Sergio Rodríguez, pues fue de estos profes que me metió el gusanillo, no solo por ir ahí de una a dos a hacer cosas de básquet, sino por aprender y por enseñar. Así que así empezó todo. Perfecto, pues ¿consideras el baloncesto una profesión? A ver, es una profesión en el momento en el que sacrificas otras cosas y el tiempo que le dedicas supera al tiempo que dedicas a otras, ¿no? Si además estás en donde estés entrenando, llevas varios equipos, tecnificaciones, reuniones, es decir, es una profesión en el momento en el que dedicas mucho tiempo a ello. Eh, Además ahora nos lo han convertido en una profesión realmente. O sea, ya no es un tema de percepción. Hay un impositivo legal, ¿no? Del Ministerio de Educación y Deporte, en donde ha salido una ley del deporte nueva, de forma que toda la gente que realice una actividad deportiva, ya sea baloncesto, tenis, monitor de un gimnasio, lo que sea, tiene que estar cualificado. Además tiene que estar cualificado, bueno, los que estéis un poco al tanto de esto, habréis leído ya los documentos, ¿no? Son cientos y cientos y cientos de horas y muchísimo dinero. Así que nos lo han convertido en una profesión, pero sin ningún tipo de derecho. Es decir, tú y yo tenemos que estar perfectamente formados, legalmente formados, responder ante un montón de responsabilidades, pero no tenemos ningún derecho. No sabemos qué salario tenemos que tener, no hay un salario mínimo, nos exigen contratos. Entonces, ¿es una profesión? Sí. ¿Nos consideran profesionales? Sí, para gastarnos el dinero, no para remunerarnos o darnos derechos. Así que bueno, esa es la respuesta. Y desde el exterior, y no me refiero a lo que has tocado ahora, sino es decir, todo lo que rodea al baloncesto, padres, directivos, conocidos, amigos, ¿nos consideran profesionales? Bueno, pues la verdad, yo creo que no. Yo creo que no. Tiene que ser un amigo que esté muy dentro de este mundo para considerarte profesional. Porque de hecho yo tengo amigos que están metidos en esto y amigos que lo desconocen por completo. Y
Y el baloncesto, como el deporte en general, nace siempre de la actividad de los colegios y nace como una actividad extraescolar. Entonces, el deporte está considerada hasta ciertos niveles una actividad extraescolar, extracurricular, extraprofesional. Es decir, si tú dedicas 3 horas a la semana a enseñar a un chico a jugar a baloncesto o a tenis, me da igual, nadie te lo va a tener tanto en cuenta como si como si dedicas 3 horas a la semana a enseñar a un chico música. Son dos actividades extracurriculares en algunos sitios, o digamos que no son obligatorias, ¿no? Pero no están igual consideradas. En una eres un profesor profesional de tu materia y en la otra eres pues una persona que se dedica a enseñar. Así que no, yo creo que no. Tu formación, bueno, ya has dicho que tienes todos los títulos, digamos, federativos, reglamentarios, pero tu formación en general, ¿en qué ha consistido? Hasta el día de hoy, ¿cómo te has formado como entrenador? Bueno, pues por un lado están los títulos, es evidente, y por otro lado están los compañeros que tú tienes en tu club, de los que puedes aprender, y hay, en nuestra época no había tanta formación externa como hay ahora, ¿no? Es decir, antes tenías los clinics de Navidad, los clinics de Semana Santa y ya está. Y además nadie los grababa y los ponía en vídeo para que los vieras desde tu casa. O sea, tenías que hacer un sacrificio grande para ir a los clinics, pues de tu tiempo, de transporte, etcétera. Y bueno, yo intentaba ir a todos los gordos que había, ¿no? Los famosos. Y luego siempre aprender un poquito de los compañeros. Yo recuerdo que, por ejemplo, aprendí muchísimo en los 3 años que estuve en Rivas de otros entrenadores de cantera y luego, sobre todo, pues, viendo dirigir partidos a entrenadores como Miguel Méndez o viendo entrenar a gente como José Ignacio Hernández, aprendí muchísimo. Yo creo que en esos 3 años, debido al entorno en el que me encontraba, que era mi etapa también más intensa, hice el curso superior ese año, o sea, coincidió todo y yo creo que al final tienes que aprender de todo lo que te rodea. Y sobre todo si tienes gente buena alrededor tuyo, aprender de ellos. Ir a verles, invertir 1 hora más al día, quedarte 1 horita más a verles entrenar o ir a ver un partido de ellos, porque al final es lo más cercano y son los que están a tu lado en el club y si aprendes de alguien que empatiza más contigo, pues mejor. Vale, pues hablando de formación, ¿piensas que la formación a la que tenemos acceso es de calidad y si cambiarías algo, qué sería? A ver, sí que creo que es de calidad y por supuesto que todo en la vida se puede cambiar y mejorar. Para empezar, hay mucha más formación, es decir, hay más cantidad. Y ya solo por el hecho de que haya más cantidad y de que tienes la opción de elegir, pues puedes elegir cosas que te interesen más. Es decir, tenemos por un lado a nivel individual ahora mismo, por ejemplo, con esto del confinamiento, entrenadores profesionales compartiendo conocimientos suyos, accediendo a entrar en charlas en internet para compartir conocimientos sobre su desarrollo en las ligas profesionales y demás. Tenemos entrenadores top de cantera igual haciendo lo mismo. Luego tenemos iniciativas privadas que sí que son de pago y demás. No puede ser gratis la formación solamente. Pero hay muchas iniciativas, tanto a nivel individual por parte de entrenadores como a nivel de plataformas que se van creando de formación online. Es decir, la formación que hay ahora mismo es mucho más extensa y yo creo que cada vez es de mejor calidad. Y tenemos mucho donde elegir. Es decir, no solamente estoy hablando de las formaciones obligatorias, federativas y demás, sino que hay mucho material. Entonces yo creo que sí. ¿Mejorar? Pues sí, claro que se puede mejorar. Yo, por ejemplo, una mejora que creo que podría darse es el que las formaciones recibidas, ya sean en tu federación, en otra federación, la asistencia a clinics, ya sea bajo organizaciones federativas u organizaciones privadas, como muchos clubes que realizan este tipo de actividades, o esa formación que tú adquieres de manera privada en estas plataformas que van surgiendo de formación para entrenadores, que se pudieran sumar, que se pudieran englobar de alguna manera. Evidentemente no pueden sustituir a las formaciones legales, ¿no? Que con esta última ley
se han desarrollado y que las federaciones vienen ajustándose a ella, pero sí que de alguna manera, como estas formaciones legales contienen una carga teórica y una carga práctica, creo que para la parte práctica, la parte de complementar tu formación, sí podrían ser sumativas, ¿no? Que reducesen el número de horas de esa parte que no es en aula con profesor o evaluable, sino que es un poco experiencial. Entonces, creo que ahí nos falta la posibilidad de que este tipo de formaciones se puedan sumar, que no sean independientes, sino que tengan un objetivo común. Y luego, por otro lado, aunque esto con esta última ley sí que se ha arreglado, ¿no? Porque la formación ahora se regulariza de alguna manera y todo el mundo tiene que ajustarse a un número mínimo de horas, que existiese la posibilidad también de que entrenadores extranjeros pues no tuviesen que pasar por cursos completos, ¿no? Bueno, entiendo que a lo mejor por cuestiones de dominio de idioma o lo que sea tuviesen que hacer alguna asignatura o un curso puente o una breve demostración de conocimientos, pero ni siquiera eso. De todas maneras, creo que siempre estamos poniendo el foco en la mejora, en la posibilidad de mejora de la formación de los entrenadores de baloncesto, y sinceramente creo que ha mejorado muchísimo, tanto a nivel federativo como a nivel privado. Ahora a nivel oficial, ¿no? Con estas nuevas directrices de las administraciones. En general, en los últimos años, la evolución de la formación del entrenador ha dado un paso de gigante, mientras que en el aspecto de la repercusión de esa formación en el desempeño del entrenador, es decir, lo que le revierte al entrenador el estar tan mayoritariamente mejor formado que hace años, no ha cambiado nada en los últimos 25 años, nada. Seguimos igual, es lo que todo el mundo habla, comenta, lo que ya hemos hablado aquí. No se nos trata laboralmente como un profesional del medio, se nos exige laboralmente como un profesional del medio. Ahora cuesta mucho más dinero formarse, lleva mucho más tiempo formarse, pero ¿qué hemos obtenido a cambio? Absolutamente nada, nada. Seguimos sin contratos, seguimos sin finiquitos, seguimos sin ningún tipo de seguridad laboral. Bueno, ¿de verdad vale la pena seguir preocupándose tanto de la formación y no preocuparse nada de aquello para lo que nos estamos formando, que es trabajar como entrenadores de baloncesto y ser reconocidos laboralmente como profesionales del medio? Ahí dejo la pregunta. Perfecto, pues como entrenador, ¿qué te ha dado mayores enseñanzas? ¿Las positivas o las negativas? Y cuéntame una de cada. Es que, a ver, siempre se dice que se aprende más de una derrota, ¿no?, que de una victoria, pero yo creo que te pueden dar muy buenas enseñanzas tanto las cosas positivas como las negativas. Yo en positivas tengo varias y siempre han estado relacionadas con creer en el grupo, con hacer creer al grupo que todos crean en lo mismo, ¿vale? Independientemente de las capacidades del grupo, que todos crean que somos capaces de llegar a un sitio, que no haya un solo jugador o una sola jugadora que tenga dudas. Y los dos ejemplos que tengo, pues bueno, son la verdad que con generaciones de una de corazonistas, de cuando con un equipo de colegio jugamos 2 campeonatos de España y aparte del trabajo que había detrás y demás, es porque se lo creían, ¿no? Porque creían que podían llegar ahí. Y la otra también fue cuando estaba en Rivas, cuando llevaba las cadetes allí del 97, llegamos a una final de un campeonato de España pasando una primera fase bastante mala, en donde no nos salía nada. Ganábamos, sí, porque al final éramos un poquito mejores que los rivales, pero no nos salía nada, y fue convencer al grupo de que éramos capaces de volver a jugar bien, de que se convencieran ellas, y bueno, hicimos una última fase bestial. Entonces yo creo que es lo más difícil, ¿no? Que si consigues convencer a tu equipo de que somos capaces de hacer algo, al final somos capaces. Evidentemente no les puedes convencer de algo que es imposible, ¿no? O sea, hay que ser muy, muy cuidadoso con esto. Y luego, negativa, yo la mayor enseñanza de algo negativo que me ha ocurrido, además es muy cercano. Y
Y de esto lo hemos hablado alguna vez con entrenadores en chats y en grupos de WhatsApp y demás, pero hay que aprender a ser egoísta. Es decir, no pongas al final, cuando las cosas vayan muy mal, tienes que ponerte a ti por delante. Y hablo relación entrenador-club. Al final es relación empleador-empleado, ¿vale? No conozco ninguna empresa que cuando algo vaya mal vaya a mirar por su empleado. Y yo esto lo aprendí el año pasado. Así que lo que yo aprendí es que no tienes que hacer favores, que cuando llegue el momento no te los van a devolver, y cuando las cosas se pongan jodidas, mira por ti mismo, porque cuando el otro tenga que mirar por ti no lo va a hacer. Así que bueno, eso es lo que aprendí el año pasado, en mi última etapa de entrenador. Bueno, en mi penúltima. Ahora estoy muy contento en Alcobendas. Después de un año negativo, he vuelto aquí y muy contento, la verdad. ¿Cuál es tu objetivo como entrenador? ¿Tu aspiración y cuál es tu situación ideal? Bueno, yo creo que esto ha cambiado y al final cambia a lo largo de los años. Yo tuve un momento en el que me veía muy bien, joven, con muchas ganas. Tenía un trabajo que me permitía dedicar muchas horas al baloncesto, pero esta es la frase, ¿no? Tenía un trabajo que me permitía dedicar muchas horas al baloncesto. ¿Por qué? Porque el baloncesto no era un trabajo, no era profesional. Y hablo ya a nivel de remuneración, porque a nivel de horas era una pasada las horas que le echaba. Y tuve ese subcampeonato de España, el CES, ayudaba en el Liga Femenina con el Scouting, como entrenador, me convocaron para una concentración con la FEP. Y en ese momento lo quería apostar todo, quería apostar por subir, por ver hasta dónde llegaba, y llegó la crisis, que seguro que tú la recuerdas bien también, y me quedé sin curro y no podía dedicarme a entrenar. No me daba dinero para comer y para vivir. Y tuve que dejar de entrenar 2 años, porque el trabajo que encontré, evidentemente no era tan chollo, pero encontré un trabajo. Entonces yo creo que ahí cambió mi forma de verlo. En este país no te puedes dedicar a esto profesionalmente si alguien no apuesta por ti, porque es que necesitas comer, necesitas pagar el alquiler, necesitas pagar la factura, necesitas que sea un trabajo, pero no un trabajo cuyo motor sea tu voluntad y tu pasión. No. Eso tiene que ser parte del motor. La otra parte del motor tiene que ser que tú puedas seguir dedicándole horas porque tú recibes un dinero con el que tú puedes mantenerte tú y tu familia. Y yo creo que ahora mismo, con esa etapa cumplida, a lo que aspiro es a seguir pudiendo enseñar a los chavales lo mejor que pueda, a intentar seguir desarrollándome un poquito, aunque ahora la falta de tiempo es complicado, y volver a disfrutar un poquito. Yo creo que tuve unos años ahí malos y me gustaría volver a disfrutar de esta labor de entrenador. Vale, pues aunque creo que más o menos está contestada la siguiente, pero entrenando, ¿qué es lo que te da mayor satisfacción? Entrenando, lo que más satisfacción me da es ver a todos los jugadores del equipo eslomándose, esforzándose por conseguir hacer bien una tarea, sea cual sea la tarea. Eso es lo que más satisfacción me da. Es decir, hay tareas que a los jugadores les gustan mucho, pueden ser tareas ofensivas, de anotar, de tirar, de jugar 1 contra 1. Y luego hay tareas pues que a los jugadores no les gustan tanto. Bueno, pues a mí me da una satisfacción enorme que acabe un entrenamiento y ver que mis 12 jugadores lo han dado todo en las 6-7 tareas que se les han puesto. Se les dé bien, se les dé mal, les gusten o no les gusten. Y yo creo que eso es lo que me da mucha satisfacción. Evidentemente lo que más satisfacción te da es que cuando llegue el partido sean capaces de aplicar esas tareas y obtener un resultado positivo a cambio. Pero eso es lo que más satisfacción me da. ¿Y lo contrario, qué es lo que más te frustra? Pues justo lo contrario, los vagos. Cada vez los soporto menos. Y es una cosa que ya no podemos controlar. Estamos en una sociedad que cada vez promociona más a los vagos. Es decir, todo vale, todo tiene una excusa. Y es que cada vez lo veo más, ¿no? El jugador actual, en términos medios, no sabe de esfuerzo ni la mitad de lo que sabía el jugador en términos medios de hace 6-7 años. No te hablo de los jugadores que siempre se esfuerzan, de los cracks, no. Te hablo del término medio, de la media. O sea, ni la mitad, pero ni la mitad, y creo que estoy siendo generoso en extremo. Entonces,
juntando las dos respuestas, pues cada vez me cuesta más salir satisfecho de los entrenamientos, ¿no? Pero bueno, a veces se consigue y entonces, claro, esa semana es genial cuando se consigue esto. Pues vamos con la antepenúltima, que es una pregunta que hemos incorporado hace poco a raíz de otra entrevista. Y es la siguiente. ¿La mujer entrenadora tiene la misma visibilidad que el hombre entrenador? Bueno, esto es una cuestión de número. Yo, aunque dicen que no es muy educado, te contesto con dos preguntas y luego te contesto. ¿Qué tiene más visibilidad? ¿Los maestros de infantil o las maestras de infantil? Te lo digo yo, que trabajo en un cole. Bueno, que soy profe y he trabajado en varios coles. Apenas hay maestros de infantil. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque les llamará menos la atención. ¿Enfermeros o enfermeras? Aquí hay un poquito más. Hay más enfermeros, pero hay más enfermeras. Pues es una cuestión de número. Nosotros en la escuela de entrenadores tenemos normalmente unos 50 alumnos por curso. Varía entre 40 y 50, pero normalmente son 50, ¿vale? Y a veces hay más porque se apunta alguno más tarde, 51, 52. Y hay un ratio que se mantiene, y es que en el nivel 0 tenemos de esos 50, en números redondos, pues te podría decir que 35 chicos y 15 chicas, ¿vale? Y cuando llegas a nivel 2, de esos 50, hay 46, 47 chicos y 4 chicas. Evidentemente hay más visibilidad entrenadores hombres porque hay más hombres que quieren ser entrenador. No es un tema de discriminación en ningún caso. Si tú pones en un frutero 10 manzanas y una pera, ¿qué ves más? ¿Manzanas o peras? Pues manzanas. ¿Hay peras? Sí, pero se ven menos porque hay menos. Entonces, no tengo claro que... Vamos, yo conozco buenísimas entrenadoras. He tenido muchas entrenadoras ayudantes conmigo y muy buenas. Y me ha dado mucha pena que hayan tenido que dejar de entrenar por temas también de trabajo, de estudios, ¿vale? Y bueno, y lo único que hay que hacer es apostar un poquito por esas entrenadoras que siguen queriendo formarse. Y bueno, en mi club actualmente hay muchísimas entrenadoras y es algo muy positivo. Así que visibilidad creo que tenemos la misma, pero si hay más entrenadores que entrenadoras, pues evidentemente cuando vas a ver partidos, pues ves más entrenadores que entrenadoras. Pero no es un tema de que se le dé más visibilidad a unos que a otros. Perfecto, pues vamos a por la penúltima. ¿Crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? Pues sí, pero ¿sabes qué pasa? Los entrenadores pertenecemos al ámbito educativo y el ámbito educativo de por sí no está bien considerado. Si apenas se le tiene consideración a un maestro, del maestro se duda de su trabajo, de su implicación, de que si tiene muchas vacaciones. Yo te lo digo porque tengo la doble vertiente, ¿no? Soy maestro y entrenador. Entonces, si a nosotros apenas se nos tiene consideración, salvo excepciones, hay familias maravillosas y personas maravillosas, pero por lo general la percepción que se tiene no es positiva. Pues como te decía al principio de la entrevista, de un entrenador que no deja de ser un maestro de una actividad extraescolar, es decir, no obligatoria, pues ahí ya la consideración es mucho menor. Sigue habiendo muy buenas familias que dan mucha consideración y mucho poder, ¿no?, al entrenador, es decir, lo que diga el entrenador va a misa, pero por lo general no. Por lo general se nos tiene una consideración muy, muy poca, una pena. Pues vamos con la última. ¿La unión hace la fuerza? ¿Crees que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores? Yo creo que los entrenadores somos un gremio bastante cobarde. Lo he dicho varias veces con amigos, en algunas charlas cuando me preguntan, y yo creo que nunca miramos por nosotros mismos. Al final siempre anteponemos el equipo, ¿no? Los chavales. Que está bien, porque estamos ahí por los chicos y si no hubiera jugadores, pues no habría entrenadores. Y está muy bien, pero como tú dices, si queremos... La unión hace la fuerza, ¿no? Pues no estamos unidos y por lo tanto al no estar unidos no somos fuertes, somos bastante débiles. ¿Cuántos entrenadores crees que irían a la huelga
si se convocase una huelga de septiembre a noviembre hasta que, no sé, nos subiesen el sueldo, nos hicieran un contrato, nos hicieran un contrato garantizado y que si nos echan pues tenemos que cobrar un finiquito, etcétera. ¿Cuántos crees que irían a la huelga si se promoviera una huelga, un movimiento para mejorar las condiciones del entrenador? Casi nadie. Y fíjate, ahora podemos ver muy bien las consecuencias de paralizar 2 meses una competición. Pero no estamos unidos. Somos muy cobardes en ese aspecto y encima ponemos siempre la excusa de que es por los chicos. Y yo creo que los chicos se merecen muchas cosas, pero nosotros también. Sí, como han comentado en alguna otra entrevista, ¿no? Aparte de ser valientes, que es lo que no somos, como bien indicas, es respetarnos a nosotros mismos también, ¿no? Efectivamente, es decir, tenemos mucho más respeto por el jugador, por el grupo al que entrenamos, por el club al que no queremos dejar colgado. Bueno, es que tenemos respeto por ellos y ninguno por nosotros, ¿no? Al final siempre nosotros no ponemos más mejillas porque no tenemos, solo tenemos 2. Si tuviéramos 4 pondríamos 4. Y ese es el problema, que tenemos que llegar a un momento en el que tenemos que poner en la balanza qué va a pasar si sigo poniendo mejillas y qué va a pasar si dejo de poner las mejillas. Y no es porque sea por nuestro club o por otro club, no, es por esa sensación generalizada, ¿no? Del entrenador no tiene valor, no puede dedicarse profesionalmente a esto, salvo que esté en una situación muy, 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 muy extraña. Muy poquitas personas pueden hacerlo. Y profesionalmente no me refiero a entrenar en ligas profesionales, me refiero a dedicar 40 horas a la semana de tu tiempo a esta actividad, tener un contrato y tener una remuneración por la que puedas no necesitar otro trabajo, otro segundo trabajo. Que mucha gente se cree que lo de profesionalizar un gremio es salir todos por la tele con corbata y traje. No. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, en donde los entrenadores de institutos son profesionales y no son famosos. Es a lo que voy. No ser profesional no es ser famoso. Ser profesional es dedicar tu tiempo a un oficio por el que recibes un dinero con el que puedes vivir. Y yo creo que tal y como nos comportamos, eso no es posible que llegue nunca. ¿Qué propones? Bueno, entiendo que hay gente que este no es su objetivo, ¿no? Hay gente que, pues, ¿por qué empecé yo a entrenar? Lo he dicho al principio de la entrevista, ¿no? 1.500 pesetas al mes y estar con unos chavales ahí 3 días a la semana o 2 días a la semana. O sea, que entiendo que no podemos mover a todo el mundo hacia esta forma de ver el entrenador de baloncesto. Pero imagino que sí que hay mucha gente que quiere eso. Entonces, evidentemente, es encontrar a esa gente y unirlos. Y es la única manera. Es decir, cuando tú hayas encontrado, no sé cuántos entrenadores habrá, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que pueda haber 10.000, 6.000, 7.000. Bueno, pues a lo mejor hay un 70% que no tienen ninguna aspiración profesional. No digo ser famoso, sino trabajar de esto. Pero hay un 30% que sí. Ese 30% que son 2.000, 1.500, pues nos tenemos que unir, se tienen que unir. Y una vez que estén unidos, pues plantear soluciones que puedan presentarse a las federaciones, que puedan presentarse a los clubes, que puedan presentarse a niveles un poquito más altos, ¿no? Y que igual que han sacado una ley en donde nos ponen un montón de obligaciones, que esa ley se adapte y se respeten los derechos de todos aquellos que cumplan esas obligaciones. Así que bueno, los pasos son complicados, yo creo. Bueno, pues lo que es la entrevista en sí está terminada. Si quieres hacer algún comentario final o hablar de algún tema que no hayamos tocado en la entrevista, aquí lo tienes. No, la verdad que no. Yo creo que la entrevista es bastante amplia y al final los temas que se tocan tienen que ser generales, ¿no? Quizás podamos plantear preguntas que luego ya solamente son demasiado de interés particular y se pueda esto ir un poco de madre. Me gustan las preguntas como están, creo que son muy correctas
y, y, y creo que la entrevista está bastante bien como está. Así que nada, no voy a proponer nada. Voy a proponer que la gente vuelva a escuchar la última parte, la última pregunta que me has hecho tú a mí, la de qué propongo. Eso es lo que propongo, que os escuchéis la última respuesta otra vez. Vale, te propongo yo una última cosa. Estamos planteando retos a los entrevistados. Entonces, los retos son que tú propongas a uno o dos entrenadores o entrenadoras que puedan querer realizar esta entrevista. Pues me lo tengo que pensar, pero así a priori te propondría a uno que está en activo y a uno que está inactivo por cuestiones de tiempo, pero nunca está inactivo. El que está activo es Alfonso Sánchez, es entrenador de mi club, de Alcobendas. Voy a barrer un poco para casa, pero también porque me parece una persona muy metida en esto y que sabe mucho y que además tiene una opinión bastante coherente sobre las cosas. Y el otro es Carlos González, que es amigo mío, ex compañero en Rivas, y creo que es una persona con una visibilidad del baloncesto, tanto de cantera como de profesionales, muy amplia y que se le puede sacar mucho jugo en esta entrevista. Perfecto, pues me pasas sus contactos después de que hables con ellos, si te parece bien. Uh-huh. Y nada, si están de acuerdo, pues les entrevistamos. A ver si se animan, porque además los dos tienen también redes sociales y se les puede mencionar y demás. Pero yo creo que sí que se pueden animar, porque hablar de baloncesto siempre les gusta, y esto no deja de ser hablar de baloncesto. Ese es el objetivo, desde luego. Pues muchas gracias, Diego. Gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo. Un placer, que vaya todo bien.